Hoy vamos a revelar la verdad detrás de la sonrisa de Lupillo Rivera. Un secreto bien guardado, un dolor silencioso, una batalla que casi le cuesta la voz, el escenario y su vida entera. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves a esta leyenda de la música regional mexicana. El sol californiano brillaba con fuerza aquel 30 de enero de 1972 en Long Beach, cuando vino al mundo Guadalupe Rivera Saavedra, el hombre que más tarde el mundo conocería como Lupillo Rivera. Desde la cuna, el destino le tejía un camino entre micrófonos, cassettes y sueños imposibles. Su padre, Pedro Rivera, fundó la disquera Cintas Acuario con nada más que determinación y una visión clara. En aquella casa, la música no era solo una pasión, era el idioma con el que se hablaba cada día. Y entre esas paredes, también creció otra futura leyenda, su hermana Jenny Rivera. Pero mientras otros soñaban con aplausos, Lupillo primero escuchaba. En su juventud no era él quien subía al escenario, sino quien organizaba grabaciones, limpiaba estudios, cargaba cables, observaba a los artistas, analizaba cada movimiento, entendiendo que la fama no es cuestión de suerte, sino de paciencia y preparación. Así fue como en 1995, cuando sintió que el momento había llegado, nació El Toro del Corrido. Su primer álbum fue más que un debut, fue una declaración de principios. Su voz profunda, desgarrada, contaba historias que no eran ficción, eran vida pura, y su autenticidad rápidamente conquistó corazones. El camino, sin embargo, fue cuesta arriba. En un mercado ferozmente competitivo, Lupillo peleaba con talento, sí, pero sobre todo con verdad. Cada canción era un pedazo de alma. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. El año 2001. Su disco Despreciado no solo fue un éxito, fue un fenómeno. Las listas Billboard lo coronaban, y al año siguiente ganaba 2 premios Billboard Latin Music Awards. Ya no era solo el hijo de Pedro o el hermano de Jenny, era Lupillo Rivera, por mérito propio. Pero el punto más alto lo alcanzó en 2009. Su álbum Esclavo y Amo lo llevó directo al Grammy. Cuando subió al escenario, el mundo aplaudía, pero en su mente resonaban otros recuerdos. Las noches frías en estudios improvisados, las veces que cantó para 10 personas, los días de hambre y sacrificio. Aquel premio no era solo un trofeo, era una cicatriz convertida en gloria. Sin embargo, la cima trae vértigo. La fama exige más que talento, exige renuncias. Mientras el público celebraba su éxito, Lupillo sentía que algo dentro se rompía lentamente. La presión, la soledad, las decisiones personales lo alejaban del equilibrio. Fue entonces cuando miró hacia otro mundo. La televisión. En 2011 aceptó un papel en la telenovela Una Maid en Manhattan. No era el escenario que conocía, pero supo brillar. 2 años después, regresó con Libre para Amarte y confirmó lo que muchos ya sospechaban. Lupillo también podía actuar, pero no se detuvo ahí. En 2019 llegó el reto mayor, La Voz México. Como juez, no solo compartía su experiencia, sino su humanidad. No era un jurado más, era un mentor, un guía, un hermano mayor para quienes se atrevían a soñar. Su entrega fue tal que, cuando su participante ganó, él lloró como si el premio fuera suyo. Ese momento selló una verdad. Lupillo podía brillar más allá de los escenarios. Y aún faltaba otro capítulo. En 2024 entró a La Casa de los Famosos, un experimento de convivencia, egos y emociones donde las máscaras caen. Lupillo, sin filtro, se mostró como nunca, vulnerable, fuerte, protector. Cocinaba para los suyos, reía, lloraba. El público lo redescubría y muchos, por primera vez, lo comprendían. Pero detrás de esa sonrisa franca había un drama silencioso, un problema de salud que lo enfrentó a su mayor miedo: perder la voz. La misma voz que lo hizo famoso, que lo sacó de la pobreza, que le dio un nombre. Durante meses, vivió con el terror de no poder volver a cantar. Los médicos eran cautelosos. El tratamiento era duro. Él resistía, porque si algo ha definido a Lupillo Rivera desde el inicio es su capacidad de luchar. Y así como venció la pobreza, el olvido y la crítica, también venció la enfermedad. Hoy, Lupillo Rivera sigue cantando, sigue inspirando. Pero quienes lo escuchan con atención
saben que cada nota esconde una historia de dolor, esfuerzo y resurrección. Porque el verdadero Lupillo no es solo el cantante, es el guerrero que nunca dejó de pelear. Y ahora, tú conoces su verdad. En el 2025, los fans de Lupillo Rivera estaban entusiasmados. Era la oportunidad perfecta para verlo brillar una vez más. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Durante aquella esperada edición, Lupillo comenzó a notar que algo no marchaba bien. Él, que siempre se había mostrado fuerte frente a cualquier desafío, sintió que su cuerpo le pedía una pausa. Con el corazón pesado, tomó una decisión que nadie imaginaba: abandonar el programa. La noticia fue un golpe para su seguidor, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Lupillo se despidió de la competencia, pero no de sus sueños. Prometió volver, más fuerte, más enfocado. En los camerinos, mientras se quitaba el maquillaje y guardaba su sombrero, reflexionaba en silencio. Había dado tanto por la fama. La televisión le había dado visibilidad, reconocimiento, pero también le había cobrado un precio. Mientras se recuperaba física y emocionalmente, pensaba en lo que vendría. La música seguía siendo su alma, su raíz, pero la televisión lo había transformado. Ya no era solo un cantante, era una figura pública, un personaje en la vida de millones. Nuevas oportunidades asomaban en el horizonte, aunque él sabía que con cada puerta abierta venían nuevos retos. Pero Lupillo nunca fue de temer al riesgo. Algo grande se aproximaba, y él, como siempre, estaba listo para enfrentarlo. Detrás del artista de voz poderosa y presencia imponente, había un hombre que también buscaba equilibrio. En 2006, creyó haberlo encontrado. Se casó con Mayeli Alonso, una mujer con la que compartió no solo el amor, sino también 2 hijos. La boda fue una celebración llena de música, familia y esperanza. En esos primeros años, Lupillo parecía haberlo logrado todo. El éxito, la familia, el amor, compaginaba giras y estudios de grabación con las noches en casa, donde intentaba ser un padre presente, un esposo atento, pero la fama, implacable, comenzó a hacer mella. Tras 12 años de matrimonio, en 2019, Lupillo y Mayeli anunciaron su divorcio. La noticia sorprendió a todos. Se hablaba de desacuerdos, de tensiones externas, pero él optó por el silencio. Sabía que detrás de los titulares había una historia compleja, una relación que no pudo sostenerse, pero también 2 hijos que seguirían siendo su prioridad. El final fue doloroso, pero Lupillo no se detuvo. Volcó su energía en la música, en nuevos proyectos televisivos. Sin embargo, su vida amorosa volvía, inevitablemente, a estar en el centro de atención. Después del divorcio, se le vinculó con varias figuras públicas. Uno de los rumores más sonados fue su supuesta relación con Belinda, con quien compartió escenario en La Voz México. La química entre ambos encendió las especulaciones. ¿Eran solo colegas o había algo más? Lupillo, con su carisma innegable, a veces alimentaba la curiosidad del público, pero nunca confirmaba nada. Disfrutaba de la libertad de estar soltero, sí, pero también entendía la carga de tener que proteger su intimidad frente a un mundo que lo observaba todo. Pero si algo ha marcado la vida de Lupillo Rivera, más allá del amor y la fama, ha sido su familia. Los Rivera siempre fueron una dinastía compleja. Las disputas públicas con sus hermanos, especialmente con Jenny Rivera, sacudieron a la opinión pública. Las tensiones familiares, amplificadas por la prensa, dolían. Pero en medio de las tormentas, hubo reconciliaciones. Poco antes de la trágica muerte de Jenny en 2012, lograron hacer las paces. Esa pérdida lo devastó. Desde entonces, Lupillo ha llevado con orgullo y dolor el legado de su hermana, sintiéndose muchas veces solo bajo el peso del apellido Rivera. En su camino, ha tenido que enfrentarse a una pregunta constante: ¿cómo ser un ícono para millones y al mismo tiempo un hombre común con miedos, fallos y anhelos? Quería amor, paz, tiempo para sus hijos. Pero la fama no perdona. Por las noches, lejos de los escenarios, pensaba en las decisiones tomadas, en lo que había dejado atrás y en lo que aún estaba por venir. Sentía que algo nuevo se acercaba. Tal vez una oportunidad de empezar de nuevo, o quizás una batalla más. Lo único que sabía con certeza era que su historia no había terminado, porque Lupillo siempre enfrentó la vida como un toro bravo, con coraje y determinación.
pero incluso los más fuertes necesitan detenerse. En 2023, durante una agotadora gira llena de conciertos y multitudes cantando sus canciones, su cuerpo le dio una señal clara. Un dolor abdominal se volvió insoportable. Al principio lo ignoró, pensó que era solo cansancio, pero no cedía. Finalmente, acudió al hospital. El diagnóstico fue directo: apendicitis. Necesitaba una cirugía de emergencia. Sin opción, canceló presentaciones, algo que odiaba hacer. Sabía cuánto significaban sus conciertos para sus fans. Postrado en una cama de hospital, pensaba en el escenario, pero también en lo afortunado que era de estar vivo. La cirugía fue un éxito y la recuperación, rápida. Cuando volvió al escenario, bromeaba diciendo que ahora tenía una cicatriz más para contar historias. Pero algo había cambiado. Comenzó a escuchar más a su cuerpo. La fama exigía demasiado: viajes, desvelos, presiones constantes. Y aunque quería seguir siendo el mismo torbellino de siempre, entendía que también debía cuidarse, porque su historia, aún con tantas páginas escritas, estaba lejos de llegar al final. En el mundo del espectáculo hay quienes se doblan y quienes resisten la tormenta. Lupillo Ribe. Ra pertenece a los segundos. Un hombre forjado entre acordes de banda y letras que hablan del dolor, del amor y de la lucha. En 2025, cuando parecía que todo marchaba con viento a favor, la vida volvió a ponerlo a prueba. Participaba en la casa de los famosos All Stars, entregándose con la misma pasión que lo convirtió en ídolo. Reía, competía y brillaba con ese carisma inconfundible que le había ganado el corazón del público. Pero lejos del escenario, en la intimidad de los camerinos, un malestar comenzó a hacerse notar. Un dolor persistente en el oído. Al principio lo atribuyó al estrés, al cansancio. Pero los días pasaban y el dolor no se iba. Al contrario, crecía, silencioso y terco. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico. Un tratamiento doloroso era inevitable. Lupillo, una vez más, se encontró frente a una decisión difícil. ¿Seguir en el reality a costa de su salud o dar un paso atrás para sanarse? Eligió lo segundo. Con voz firme pero el corazón dolido, anunció su salida del programa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. «Cuídate, la salud es primero, te esperamos de vuelta», decían sus fans. Lejos de las cámaras, comenzó el tratamiento. Las sesiones eran incómodas, pero Lupillo no perdía su esencia. Bromeaba con los médicos, les cantaba, convertía el dolor en momentos de humanidad. En los silencios, sin embargo, reflexionaba. El cuerpo le pedía parar, pero también el alma le hablaba. ¿Qué venía después? ¿Volvería a los escenarios? ¿Sería tiempo de otra etapa en su vida? El hombre que tantas veces cantó sobre la superación, ahora debía superar sus propios límites. La vida de Lupillo nunca fue sencilla. Tras su divorcio con Mayeli Alonso en 2019, su mundo amoroso se convirtió en alimento diario para la prensa rosa. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto con alguna figura pública desataba un torbellino de rumores. El más sonado fue el supuesto romance con Belinda. La química entre ambos en La Voz México era innegable y las especulaciones crecieron como fuego en la hierba seca. Lupillo, con su estilo pícaro, nunca confirmaba ni negaba. Jugaba con el misterio, sabiendo que la fama tiene su precio y que la privacidad es lo primero que se pierde. Pero no todo eran sus relaciones amorosas. Las batallas familiares también dejaron huellas. Tras la trágica muerte de su hermana, la inolvidable Jenny Rivera, en 2012, la familia comenzó a fracturarse. Las disputas sobre el legado de Jenny, los derechos de sus canciones y el manejo de su discográfica se hicieron públicas. Los desacuerdos, que deberían haberse resuelto en privado, explotaron en entrevistas y redes sociales. Lupillo, siempre defensor de los lazos familiares, sufría al ver el apellido Rivera envuelto en conflictos. Él quería honrar la memoria de su hermana, mantenerla viva en la música y en el recuerdo del público. Pero no siempre encontraba respaldo. Las diferencias con algunos de sus hermanos se convirtieron en carne fresca para los medios. Como si eso fuera poco, sobre su cabeza también pesaban sombras más oscuras. Durante años, algunos sectores lo vincularon, sin pruebas, con el mundo del narcotráfico,
simplemente por interpretar narcocorridos, canciones que narraban la vida del pueblo, historias duras y crudas pero necesarias. Lupillo siempre negó cualquier relación con actividades ilegales. Afirmaba que su arte era solo eso, arte, y que el escenario no era un espejo de su vida. Sin embargo, los rumores persistían, lo perseguían como un eco lejano, dañino y constante. Él los enfrentaba con dignidad, pero en la intimidad se preguntaba por qué la gente era tan rápida en juzgar y tan lenta en comprender. Eran esos momentos los que más lo desgastaban. No por él, sino por sus hijos. No quería que crecieran rodeados de titulares crueles ni verdades deformadas. Intentaba blindarlos, ofrecerles una versión más humana del artista que el mundo había convertido en leyenda. Y mientras libraba esa batalla silenciosa, comprendía que su imagen pública estaba en juego, que cualquier paso en falso podía marcar su futuro. ¿Debía seguir dando explicaciones? ¿O dejar que su música hablara por él? Optó por lo segundo. Caminó hacia adelante, decidido a no permitir que el ruido externo apagara su voz. Pero el golpe más duro, aquel que ningún escándalo pudo igualar, fue la pérdida de Jenny. Aquel 9 de diciembre de 2012 quedó grabado en su memoria con tinta indeleble. La noticia fue como una bofetada del destino. Su hermana, su cómplice en la vida y en la música, había partido de forma abrupta, injusta. Aunque habían tenido sus diferencias, como cualquier familia, el vínculo era irrompible. Lupillo, acostumbrado a verla brillar en los escenarios, se enfrentó de pronto a un silencio imposible. La ausencia de Jenny lo cambió para siempre. Desde entonces, cada nota que canta, cada letra que escribe, lleva un pedazo de ese dolor. Porque en el fondo, el corrido de Lupillo Rivera no solo habla de lucha y fama, sino también de pérdidas, de cicatrices, y de una fuerza inquebrantable que lo empuja a seguir, aun cuando el mundo parece venirse abajo. A pesar de la reconciliación antes de su muerte, lo que quedó en el corazón de Lupillo Rivera fue un alivio amargo. La amaba con una intensidad que solo los hermanos verdaderamente unidos comprenden, y perderla fue como arrancar una parte de su alma. En los días posteriores, Lupillo se cerró por completo. La prensa exigía declaraciones, los fans imploraban respuestas, pero él necesitaba algo más valioso que todo eso: tiempo. Tiempo para entender que Jenny ya no estaría en la casa de sus padres en Long Beach cantando junto a él, ni riendo en aquellas noches donde compartían sueños de grandeza. Jenny no era solo su hermana, era su cómplice en la vida y en la música. Sin ella, el apellido Rivera pesaba como nunca antes, cargado de dolor y responsabilidad. ¿Cómo seguir adelante cuando el corazón se siente hecho trizas? Lupillo, como tantas otras veces en su vida, buscó refugio donde siempre lo había encontrado: en la música. Comenzó a participar en homenajes a Jenny, subiendo al escenario con una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que conmovía a todos. Cada nota que cantaba se transformaba en un susurro hacia el cielo, una promesa silenciosa de no dejar que la memoria de su hermana se desvaneciera. En cada concierto, entre canciones y recuerdos, hablaba de ella con una sonrisa triste. Esas no eran simples presentaciones, eran rituales, ofrendas de amor. Incluso apoyó los proyectos de la familia, como la preservación de Cintas Acuario, el sello donde Jenny dio sus primeros pasos. Pero el duelo no se vivía solo bajo los reflectores. En casa, cuando las cámaras se apagaban, las noches eran largas y pesadas. Pensaba en los hijos de Jenny, en los suyos propios, y en lo que significaba mantener unida una familia marcada por la tragedia. La pérdida lo transformó, lo obligó a enfrentar sus errores, sus peleas, su pasado. Quería convertirse en un hombre mejor, no solo por él, sino por todos aquellos que lo rodeaban. Y aunque el tiempo pasaba, las cicatrices seguían allí, recordándole que algunas heridas no sanan, solo se aprenden a llevar. Con cada paso en su carrera, sentía que Jenny lo acompañaba. En los silencios, en los aplausos, en las decisiones difíciles, su presencia era innegable. Ella, seguramente, estaría aplaudiendo con orgullo, pero también exigiéndole coraje. Y fue entonces cuando algo nuevo comenzó a germinar. Una posibilidad, una puerta entreabierta para transformar el dolor en fuerza, para convertir la música en sanación. No tenía todas las respuestas, pero tenía una certeza poderosa. La historia de los Rivera no había terminado.
y él estaba decidido a escribirla con el mismo amor que Jenny le había enseñado. Lupillo Rivera estaba acostumbrado a los retos, pero no siempre la lucha era en un escenario. A la par del éxito musical y televisivo, llegaron también los juicios implacables. Aquellos que un día lo celebraron como el toro del corrido, ahora cuestionaban cada uno de sus movimientos. Su participación en realities como La Casa de los Famosos generaba opiniones divididas. Para algunos, era una forma de acercarse al Lupillo humano. Para otros, un intento desesperado por mantener la fama. Las redes sociales ardían en críticas que lo acusaban de sacrificar su arte por visibilidad. Y aunque trataba de ignorarlas, esas palabras dolían. Porque detrás del personaje había un hombre que solo quería conectar. Pero los conflictos no solo venían de afuera. En los camerinos también había tensiones. La industria que lo vio crecer, que lo convirtió en figura, también lo enfrentaba a productores y directores con los que no siempre compartía visión. Algunos querían moldearlo, controlar su imagen, dirigir su camino. Pero Lupillo, fiel a sí mismo, no cedía tan fácilmente. Defendía su esencia con uñas y dientes, y eso, a veces, le costaba caro. Proyectos que prometían se cancelaban de la noche a la mañana. El teléfono dejaba de sonar, los reflectores se apagaban. Uno de esos episodios ocurrió en un set de televisión, tras una acalorada discusión. Sintió que lo querían reducir a un simple personaje, un generador de drama. Pero él quería más. Se levantó, se fue y no miró atrás. Mientras la prensa especulaba, él se encerró en casa, solo con sus pensamientos y las viejas grabaciones que alguna vez grabó junto a su padre en cintas Acuario. ¿Aún tenía el mismo fuego? ¿Aún podía brillar sin traicionarse? Esos momentos de soledad y duda lo marcaron, porque el rechazo duele, pero también enseña. Y Lupillo, aunque herido, decidió seguir. No podía rendirse. Pensaba en sus hijos, en su público, en esa promesa que alguna vez hizo a Jenny. Sabía que debía encontrar un nuevo rumbo, tal vez regresar a las raíces, tal vez reinventarse por completo. No tenía claridad, pero sí convicción, porque entendió que cada caída, cada crítica, era parte del camino, que cada paso atrás podía ser el inicio de un gran salto. Y Mien, tras planeaba su próximo movimiento, mientras la incertidumbre seguía rondando, una cosa era clara: el toro aún tenía fuerza, y esta vez rugía con el corazón. Después de enfrentar una tormenta tras otra, Lupillo Rivera se encontró en un momento de silencio profundo, un espacio donde las luces del espectáculo se apagaron y la presión del mundo exterior pareció desaparecer. El ruido de las redes sociales, los titulares escandalosos y las críticas mordaces dieron paso a un refugio inesperado: su hogar. En ese retiro, lejos de las cámaras, Lupillo comenzó a enfrentar sus propios demonios y a replantear su camino. La pérdida de Jenny seguía siendo una herida abierta, pero también un motor que le recordaba quién era y qué legado debía preservar. No era solo la ausencia de su hermana, sino la carga de un apellido que llevaba con orgullo y responsabilidad. Los meses que siguieron lo vieron alejarse del bullicio mediático, desapareciendo de las entrevistas y apagando sus perfiles en redes sociales. Para sus seguidores, era como si Lupillo se hubiera esfumado, pero en realidad estaba reconstruyéndose desde adentro. El cansancio no era físico, sino emocional, fruto de un juicio constante que parecía no tener fin. Entre recuerdos de sus primeros días en cintas Acuario, las discusiones con productores que querían moldear su imagen y las críticas que cuestionaban su autenticidad, Lupillo se encontró en una encrucijada. La industria de la música, con sus altos y bajos, le exigía más que talento, requería resistencia y estrategia. Las dificultades financieras comenzaron a hacer mella. Los conciertos cancelados por su cirugía, la salida abrupta de programas de televisión y la disminución de contratos pusieron a prueba su capacidad de resistencia. Sin embargo, Lupillo no era un hombre que se rindiera fácilmente. El ejemplo de su padre, Pedro Rivera, quien construyó todo desde cero, lo mantenía firme. Así, lentamente, empezó a trazar un plan para su regreso, un regreso diferente, más auténtico, más cercano a sus raíces y a sus seguidores más fieles. En 2025, con la determinación que lo caracteriza, Lupillo volvió a los estudios de grabación.